él la echó, sin saber jamás que ella estaba embarazada de trillizas. 3 años después, vio a 3 niñas que eran idénticas a él. El ático de Samuel Harper dominaba el horizonte de la ciudad como una sala del trono. Era el atardecer. Los ventanales del suelo al techo reflejaban un horizonte resplandeciente afuera, mientras la tensión se espesaba dentro de los muros. Ashley estaba de pie cerca de la puerta, apenas manteniéndose en pie, sus facciones suaves pálidas y sus labios temblorosos. Había venido a hablar, a explicar, pero Samuel ya estaba a mitad de una diatriba que ella no había esperado. Sus ojos marrones, antes cálidos y burlones, ahora estaban fríos y duros, sombreados por la sospecha y el orgullo herido. Su traje color tostado claro, impecable y costoso, solo hacía que la distancia entre ellos se sintiera más amplia, más fría. Ashley apretó su bolso con ambas manos, sintiendo el bulto debajo de su abrigo, un secreto que no había estado lista para compartir hasta esa noche. Su corazón latía ruidosamente en su pecho, mientras las palabras de Samuel atravesaban la habitación como acero. «¡Sal de mi casa!», ladró de nuevo, su voz más fuerte esta vez, cada sílaba cargada de finalidad. Ahora, Ashley no se movió. Abrió la boca, dudó, e intentó reunir las palabras que había practicado tantas veces, pero se desvanecieron bajo el peso de su mirada. Él pensó que ella lo estaba usando, manipulándolo, aferrándose por conveniencia. Había levantado muros después de años de ser traicionado, y esa noche creyó que ella era solo una mentira más. Ella quería hablarle de la visita al médico, de los 3 pequeños latidos en la pantalla, de lo aterrorizada y emocionada que había estado. Pero frente a su ira, las palabras se congelaron en su garganta. Él se dio la vuelta antes de que ella pudiera hablar. Para él, la conversación había terminado. Lo que sea que hubieran compartido en conversaciones nocturnas, en viajes espontáneos o mañanas lentas con café, había sido borrado por la sospecha que ahora envenenaba su juicio. Ashley parpadeó para contener el escozor en sus ojos. Podría haber gritado, podría haber suplicado, pero en su lugar, lo miró una última vez, memorizando la forma del hombre que una vez la había hecho sentir como el centro de su universo. Luego, salió en silencio. La puerta se cerró detrás de ella como un sello sobre la vida que acababa de perder. El viaje en ascensor se sintió interminable. Sus dedos apretaron la barandilla como si su cuerpo fuera a colapsar. Cuando llegó al vestíbulo, ya sabía que no volvería. No tenía ningún plan, solo la creciente certeza de que esto no era solo un desamor. Esto era una encrucijada, y la recorrería sola. Lo que Samuel no sabía, lo que ni siquiera le dio la oportunidad de decir, era que ella estaba embarazada de sus hijas. 3 de ellas, idénticas, lo había sabido hacía solo 2 días, y no había dejado de pensar en cómo decírselo desde entonces. Pero ahora, ese futuro se había destrozado. Ashley salió a la calle, el aire nocturno fresco y mordaz. Su mundo había cambiado por completo, y él ni siquiera lo sabía. Les susurró a las pequeñas vidas dentro de ella. «Está bien, las tengo», incluso mientras el miedo se arrastraba por cada rincón de su mente. Y en algún lugar sobre ella, en ese ático lleno de silencio y orgullo, Samuel se sirvió una bebida y se sentó en la oscuridad, sin saber que con 5 palabras imprudentes acababa de alejarse de la única familia que jamás crearía. Ashley dejó la ciudad al día siguiente.
No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a su amiga más cercana, y no se llevó mucho, solo 2 maletas, el resto de sus ahorros y la tranquila determinación de alguien que no tenía más remedio que empezar de nuevo. Compró un billete de tren de ida a un pequeño pueblo costero a casi 5 horas de distancia, un lugar que había visitado una vez con su madre cuando era niña. No había un plan más allá de eso, ningún trabajo esperándola, ningún apartamento. Pero la idea de quedarse en la ciudad, de ver el nombre de Samuel en vallas publicitarias y revistas de negocios mientras llevaba un pedazo de él dentro de ella, era insoportable. El tren se balanceó suavemente mientras se alejaba de la vida que había conocido, el mundo que pensó que construiría con él. Se aferró el abrigo sobre el estómago y miró por la ventana, sin llorar, solo en silencio, porque ya había llorado demasiado. El pueblo al que llegó era pequeño, tranquilo y rodeado de bosques de pinos y acantilados grises. El tipo de lugar donde los extraños asentían al pasar y donde los secretos podían permanecer enterrados si era necesario. Ashley encontró una habitación temporal en una modesta casa de huéspedes regentada por una viuda que no hacía preguntas y preparaba sopa caliente. Durante las semanas siguientes, caminó por todas partes buscando trabajo, tratando de evitar que el pánico la devorara por completo. Finalmente, encontró un trabajo a tiempo parcial en una pequeña panadería. No era glamuroso, pero era suficiente para cubrir el alquiler de una cabaña de una habitación a las afueras del pueblo, con la pintura desconchada en los alféizares de las ventanas y tablas del suelo que crujían, lo que le recordaba que estaba a salvo. El embarazo progresó rápidamente. Su cuerpo cambió de maneras que no había esperado, no solo porque llevaba trillizas, sino por la soledad que se instaló en sus huesos como la escarcha de invierno. Asistía sola a todas las citas con el médico, aprendiendo términos que nunca había escuchado antes, viendo 3 pequeños corazones parpadear en una pantalla mientras se aferraba a los bordes de la mesa de examen para mantenerse firme. Las complicaciones se mencionaron temprano: alto riesgo, monitoreo cercano, reposo estricto más adelante. Pero Ashley sonrió y asintió, obligándose a ser valiente porque no había otra opción. Trabajó hasta que le dolió la espalda y se le hincharon los dedos, ahorrando cada $1 extra para los bebés. Algunas noches se acostaba en la cama y susurraba nombres en voz alta, probando cómo sonaban en la oscuridad. Ellie, Emma, Avery, su pequeño trío, su milagro. Evitaba los espejos. No porque no le gustara cómo se veía, sino porque a veces la vista de su propio reflejo le recordaba demasiado la vida que casi había tenido. El rostro de Samuel aparecía en su memoria en momentos extraños, en la forma de sus pómulos, en los ojos que la miraban fijamente, en los nombres de titulares de negocios que intentaba no leer mientras esperaba en la fila en el mercado. Él no se había puesto en contacto, probablemente ni siquiera lo había intentado. Esa parte le dolía más que cualquier otra cosa. No la pelea, no el cruel despido, sino el silencio después, la confirmación de que ella había importado tan poco. Pero las niñas seguían creciendo, y también su fuerza. Cuando las contracciones comenzaron temprano, con poco más de 32 semanas, se aterrorizó. El viaje en ambulancia se sintió interminable, el hospital demasiado brillante. Pero los médicos fueron rápidos, las enfermeras amables. Después de un parto tenso, las 3 niñas nacieron, gritando, vivas y lo suficientemente sanas como para respirar por sí mismas. Lloró entonces, permitiéndose finalmente desmoronarse en algo vulnerable. Era madre,
sola. Sí, agotada más allá de la razón, pero eran suyas y estaban aquí. Las primeras semanas fueron un borrón, alimentaciones cada 2 horas, cambios de pañales constantes, 3 vocecitas aprendiendo a llorar en armonía. Las noches eran largas y llenas de dudas, pero Ashley nunca se quebró. Convirtió su sala en un cuarto de niños, lleno de cunas de segunda mano y cestas de ropa de bebé. Amigos de la panadería le traían guisos y los dejaban en su puerta. El vecino le cortaba el césped sin que se lo pidiera. Incluso en un pueblo pequeño, la amabilidad la encontró. Para cuando las niñas cumplieron 1 año, se habían convertido en el centro de su mundo. Eran ruidosas, salvajes y curiosas, cada una con su propia chispa de personalidad. Ellie era la líder, siempre la primera en explorar. Emma era suave y observadora, a menudo mirando antes de actuar. Avery era una tormenta de energía, siempre en movimiento, siempre escalando. Tenían el cabello de su padre y sus ojos, el mismo marrón intenso con motas doradas que una vez había cautivado a Ashley de la peor y la mejor manera. No hablaba de él, con nadie. Pero algunas noches, cuando las niñas dormían y la cabaña estaba en silencio, susurraba su nombre suavemente en la quietud, sin saber si era un recuerdo, una esperanza o una herida. Y aún así, a través de cada desafío, cada noche sin dormir y cada rodilla raspada, Ashley permaneció inquebrantable. Había construido una vida de la nada, creado alegría de lo que debería haberla destrozado. Samuel Harper no sabía que 3 versiones de sí mismo estaban aprendiendo a correr, a reír, a vivir sin él. Pero algunos días, ella sabía que el mundo tenía una extraña manera de hacer que la verdad fuera imposible de evitar. Y cuando ese día llegara, ella no sabía lo que diría, solo que estaría lista. Para cuando las niñas cumplieron 3 años, Ashley se había adaptado a un ritmo que de alguna manera equilibraba el agotamiento y la satisfacción a partes iguales. Sus días estaban llenos de rutinas pequeñas, pero significativas. Preparar bolsas de merienda, limpiar caritas, doblar interminables calcetines pequeños, calmar rabietas que estallaban por el color equivocado de la taza o la pérdida de animales de peluche. La vida en el pequeño pueblo costero seguía siendo tranquila, pero dentro de la cabaña era todo lo contrario. Las niñas traían un torbellino de energía y emoción a cada rincón de la casa, transformando incluso el silencio en algo vivo. Sus risas resonaban en las paredes por las mañanas, y sus llantos sincronizados llenaban el aire en las noches difíciles. Pero a pesar de todo, Ashley encontró una extraña paz. Ahora sabía que la paz no significaba quietud, significaba presencia. Ellie, Emma y Avery estaban creciendo y convirtiéndose en sí mismas, cada una más distinta cada día. Ellie tenía un espíritu dominante que le recordaba a Ashley un cachorro de león, intrépida y a menudo por delante de sus hermanas. Emma era más introspectiva, la que se detenía a examinar una flor o hacer preguntas sobre la luna. Avery era la impredecible, ruidosa, a menudo cubierta de tierra o purpurina según el momento. Juntas eran una tormenta perfecta. Tenían un vínculo tan profundo e instintivo que no necesitaba palabras, a menudo comunicándose con miradas o medias frases. Cuando una estaba molesta, las otras lo notaban. Cuando una reía, las demás pronto la seguían, y en las 3, Ashley podía ver destellos de Samuel. A veces era el arco de sus cejas cuando estaban decididas,
o la forma en que sus ojos se entrecerraban cuando estaban concentradas. Y cada vez que lo veía, tenía que recordarse a sí misma que debía respirar para calmar el dolor que le producía. No pronunciaba su nombre, no delante de las niñas, ni siquiera en su propia mente cuando podía evitarlo. Para ellas no tenían padre, solo a su madre, su hogar, su patio trasero lleno de flores silvestres y un mundo que se sentía grande y mágico a través de la lente de la infancia. Pero a medida que las niñas crecían, las preguntas se hicieron más frecuentes y difíciles de evitar. Al principio era simple. ¿Por qué algunos niños del parque tienen papás? ¿Dónde está el nuestro? Ashley respondió con suave honestidad, explicando que no todas las familias eran iguales, que su historia era solo suya y que estaba llena de amor, aunque no se pareciera a las demás. Pero por dentro, ella sabía que llegaría el momento en que tendría que decir más, cuando necesitarían la verdad, o cuando la verdad los encontraría por sí misma. Lo que Ashley no sabía era que Samuel había comenzado a sentir las grietas en la vida que creía perfecta. Su negocio seguía creciendo, su nombre seguía apareciendo en los titulares, pero por dentro, algo había cambiado. Comenzó sutilmente con un vacío durante los viajes de negocios. La silenciosa molestia de los brindis con champán, que antes lo hacían sentir poderoso. La extraña incomodidad que sentía al entrar en su ático y darse cuenta de lo completamente sin vida que se había vuelto. Salió con mujeres ocasionalmente, pero ninguna de las conexiones duró. Ninguna de las mujeres reía como Ashley. Ninguna lo miraba como si fuera más que el imperio que había construido. El eco de su silencio nunca lo abandonó. Lo había perseguido durante 3 años, haciéndose más fuerte cuanto más intentaba ignorarlo. Todavía no sabía que ella había estado embarazada. Se había dicho a sí mismo durante tanto tiempo que su partida fue egoísta, manipuladora, incluso cruel. Pero si eso hubiera sido cierto, ¿no se habría puesto en contacto? ¿No habría exigido algo? Dinero, atención, venganza. En cambio, ella había desaparecido, como si su presencia en su vida hubiera sido una herida demasiado profunda para volver a visitar. Ese pensamiento comenzó a roerlo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su ira lo había cegado a algo real? Una noche, mientras Ashley estaba sentada en el porche viendo a las niñas jugar con palos en el jardín, construyendo una fortaleza imaginaria, sintió una extraña sensación de tiempo que se doblaba sobre sí mismo. 3 años antes, había estado sola, asustada, insegura de si podría sobrevivir lo que se avecinaba. Ahora, su mundo estaba lejos de ser perfecto, pero era suyo. Había ganado cada pizca de su alegría. Y aunque una parte de ella todavía le dolía, todavía llevaba la cicatriz del abandono, ya no se sentía impotente. Si Samuel Harper alguna vez volvía a sus vidas, ella lo enfrentaría no como la mujer rota que él dejó atrás, sino como la madre de 3 hijas que nunca necesitaron que él supiera su valor. Todavía no lo sabía, pero ese momento estaba más cerca de lo que pensaba. La gala benéfica anual de primavera del pueblo era un evento al que Ashley nunca planeó asistir. Era demasiado elegante, demasiado concurrido, y le recordaba demasiado un mundo que había dejado atrás. Pero este año, una amiga de la panadería, ahora en el comité organizador, le había insistido amablemente que viniera. Solo un poco, le había dicho. Trae a las niñas. Ahora es un evento familiar. Juegos, música, puestos de comida. Te mezclarás. Ashley no estaba convencida,
pero las gemelas habían escuchado la conversación, y la idea de vestirse para algo fuera de su mundo normal había encendido una emoción que no podía ignorar. Llevaban vestidos de colores claros y lazos a juego. Ashley se puso un vestido azul claro que no había usado en años. Todavía le quedaba, aunque se sentía como si perteneciera a otra persona. Mientras miraba su reflejo, ahora más suave, más sabia, más arraigada, sintió una extraña calma. No estaba segura de por qué, pero algo en ella presentía que esa noche podría cambiar algo. El evento se celebró en el único restaurante de lujo del pueblo, un edificio con fachada de cristal, con vistas al mar. Luces de feria adornaban el camino. La música de un pequeño cuarteto de cuerda flotaba desde un rincón, y las familias se reunían en la terraza al aire libre bajo un suave atardecer anaranjado. Ashley llegó con sus hijas, sus pequeñas manos aferradas a las suyas, mientras contemplaban el espectáculo. Las niñas, vestidas con sencillos pero encantadores trajes ligeros que ella había encontrado de segunda mano, parecían magia en movimiento, curiosas, sonrientes, inconfundiblemente idénticas. Encantaron a todos los que pasaban. Nadie habría imaginado que eran las hijas de uno de los directores ejecutivos más poderosos del país. En el mismo evento, en un mundo que rara vez se superponía con el de Ashley, Samuel Harper había llegado con una delegación de su fundación. Se solicitó su presencia para la publicidad, las cámaras, la prensa, la influencia. Llevaba un traje de color claro que acentuaba sus rasgos, su cabello castaño oscuro, peinado cuidadosamente hacia atrás, su expresión ilegible como siempre. Estrechó manos, sonrió cortésmente, dio breves discursos, pero estaba distante, actuando por inercia, desconectado incluso en medio de una sala diseñada para la celebración. Su asistente le entregó una copa de champán justo cuando él se giró para escanear la multitud, sin buscar nada, simplemente observando. Y entonces la vio. Estaba de pie cerca de la mesa de postres, medio girada hacia las niñas, que se reían de algo en sus platos de papel. El cabello rubio de Ashley estaba recogido suelto, y el suave vestido que llevaba revoloteaba a su alrededor con la brisa marina. Ella aún no lo había visto, pero él sí la vio. Y entonces las vio a ellas. 3 niñas pequeñas. 3. No una, no 2, sino 3. Se parecían a espejos unas de otras, y a él. Se le cortó la respiración tan fuerte en el pecho que tuvo que dejar su copa. Se quedó mirando sin intención, su corazón latiendo con fuerza, cada parte lógica de su cerebro, tratando de rechazar lo que sus ojos ya sabían. Dio un paso adelante antes de pensar, antes de planear, antes de entender lo que estaba haciendo. Fue instinto, una fuerza gravitatoria. Caminó hacia ella por la terraza de piedra, abriéndose paso entre los grupos de invitados, sin parpadear, sin respirar. Ashley se giró entonces. Supo en el momento en que sus ojos se posaron en él. Su cuerpo se congeló primero. Luego su expresión cambió. Sorpresa, incredulidad. Luego algo más frío, más cauteloso. No se movió. Las niñas seguían riendo a su lado, inconscientes, cuando Samuel se detuvo frente a ella. Al principio no encontró palabras. Ella se veía exactamente igual, y sin embargo completamente cambiada, más mujer que niña,
más madre que cualquier cosa que él recordara. Y detrás de ella, 3 niñas pequeñas con su cabello y sus ojos jugaban tranquilamente. La verdad le gritaba sin una sola palabra. Finalmente preguntó, en voz baja, como si su voz se estuviera rompiendo: ¿Son mías? Ashley no respondió de inmediato. Su mandíbula se apretó ligeramente. Se giró para mirar a las niñas que ahora miraban al extraño con curiosidad. Luego se volvió hacia él, y con una calma que provenía de años de contenerlo todo, dijo: «Sí, tuyas, las 3». Él retrocedió ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado como un golpe físico. Ella no explicó más, no lloró ni arremetió. Su voz no contenía ira, solo agotamiento. Ella ya había vivido las partes más difíciles sin él. Una de las niñas, Ellie, se acercó a Samuel con la cabeza inclinada. Lo estudió en silencio por un momento. Luego dijo: «Te pareces a nosotras». Samuel no podía respirar. Ashley tomó su mano suavemente. «Vamos, cariño, salgamos a tomar aire». Pero Samuel dio un paso adelante, su voz baja y suplicante. «Espera, por favor». No lo sabía. Ashley, si hubiera sabido. Ella se giró, los ojos ahora afilados. Pero no te importó lo suficiente como para preguntar. Y con eso, pasó junto a él, sus hijas siguiéndola de cerca. Él no la persiguió, no entonces, todavía no. Pero nada volvería a ser lo mismo. Samuel no durmió la noche después de la gala benéfica. Regresó a su ático en la ciudad, pero todo se sentía mal. El silencio que una vez había sido reconfortante ahora gritaba. Los pisos pulidos, los muebles cuidadosamente seleccionados, los enormes ventanales con vistas perfectas, todo se sentía sin vida, sin sentido. Se quedó en medio de su sala de estar durante horas, todavía con el mismo traje, incapaz de sentarse o seguir adelante. La imagen de Ashley de pie allí, radiante y distante, con 3 hijas que se parecían tan dolorosamente a él, se repetía en su mente una y otra vez. La incredulidad se había desvanecido rápidamente. Lo que la reemplazó fue la vergüenza, del tipo que se sentaba pesada en su pecho y no se iba. La había echado de su vida. Nunca había intentado encontrarla. Había construido 100 justificaciones en su mente para evitar hacerse la pregunta más importante. ¿Y si se había equivocado? A la mañana siguiente canceló todas las reuniones y voló de regreso al pueblo. No sabía qué planeaba decir, o si ella lo vería, pero la idea de pasar un día más sin conocer a sus hijas, sin enfrentar lo que había hecho, era insoportable. Alquiló un coche en el aeropuerto y condujo por las calles tranquilas del pueblo costero, hasta que encontró la panadería por la que la había visto pasar la noche anterior. Aparcó, esperó afuera, y cuando ella finalmente apareció con una bolsa de papel y café en la mano, se detuvo en seco. Su expresión lo decía todo. Ella no había esperado que él la siguiera, y ciertamente no estaba contenta con eso. «No estoy aquí para armar un escándalo», dijo él, con voz baja. «Solo... ¿podemos hablar?» Ashley no respondió por un momento. Miró el café en su mano como si pudiera darle fuerzas. Luego finalmente dijo: «Tienes 5 minutos». Se sentaron en un banco cercano, escondido entre 2 setos, donde el ruido de la calle era apenas audible. Samuel no se lanzó a disculparse. No ofreció excusas. En cambio, dijo las palabras que ella nunca esperó que dijera. «Me equivoqué». Le dijo que había pensado que ella lo estaba manipulando, que había dejado que el miedo y el orgullo
hablaran más fuerte que su corazón. Admitió que había sido demasiado orgulloso para mirar hacia atrás y demasiado arrogante para imaginar que ella podría haberse ido por razones más grandes que una pelea. Y luego hizo la pregunta que más lo atormentaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Ashley lo miró por un largo tiempo. Su voz estaba tranquila cuando finalmente respondió, pero llevaba el peso de 3 años detrás. Me dijiste que me fuera, Sam. No solo cerraste la puerta, la cerraste de golpe. Estaba asustada, embarazada y sola, y supe que incluso si regresaba para decírtelo, no habrías escuchado. Ya habías terminado conmigo antes de que yo tuviera la oportunidad. No lo dijo para herirlo, era solo la verdad. Él bajó la mirada avergonzado. Deberías haber tratado de encontrarte. Ella asintió. Sí, deberías haberlo hecho. Se sentaron en silencio por unos minutos más. Luego, Samuel preguntó por las niñas, sus nombres, lo que les gustaba, si tenían colores favoritos o rutinas para dormir. Preguntó suavemente, con cautela, como si cada detalle fuera un regalo que no estaba seguro de merecer. Y Ashley respondió, no porque le debiera, sino porque las niñas merecían un padre que quisiera conocerlas. Mientras hablaba, algo en su voz se suavizó. Él lo notó, pero no se atrevió a confundirlo con perdón. Todavía no. Antes de separarse, le hizo la pregunta que lo había estado carcomiendo desde la noche anterior. ¿Puedo conocerlas? No me refiero a hoy, me refiero a cuando estés lista, en tus términos. Ashley no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. En cambio, simplemente dijo, ya veremos. Él lo tomó como un comienzo. Esa noche, cuando Ashley les dijo a las niñas que alguien había preguntado por ellas, tuvieron una docena de preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Es amable? ¿Le gustan las galletas? Ella no mencionó quién era. Todavía no. Pero cuando Ellie dijo, suena como alguien que quiere ser nuestro amigo, Ashley no pudo evitar la lágrima que le resbaló por la mejilla, porque, por primera vez en años, no estaba completamente sola criándolas. El hombre que una vez había amado, que la había alejado tan descuidadamente, finalmente había aparecido, no para reclamar, no para controlar, sino para comprender. Y eso lo cambió todo. Samuel comenzó a visitar el pueblo discretamente, sin llamar la atención. Alquiló un pequeño apartamento cerca de la orilla del vecindario y mantuvo su presencia discreta, como si temiera que un solo paso en falso hiciera que Ashley desapareciera de nuevo. No trató de apresurar las cosas, no exigió ver a las niñas, ni le pidió a Ashley segundas oportunidades. En cambio, se presentó de manera pequeña y constante, llevando libros para donar a la guardería local, ofreciéndose a ayudar a reparar un columpio roto en el parque, ocasionalmente comprando demasiados muffins en la panadería y fingiendo que fue un accidente. Al principio, Ashley se mantuvo distante, educada pero cautelosa, observando todo lo que hacía con ojos cautelosos, pero notó la diferencia de inmediato. No era el mismo hombre que una vez ladraba órdenes desde el otro lado de las habitaciones del ático. Había algo más lento en él ahora, más cuidadoso, como si entendiera lo fácil que podía romperse la confianza y lo difícil que era reconstruirla. Las niñas lo conocieron por primera vez por accidente. Era un domingo por la tarde, y Ashley las llevaba a casa del parque cuando vieron a Samuel arrodillado junto a un arbusto, tratando de atraer a un gato callejero con una lata de atún. Avery, intrépida como siempre, corrió hacia él y le preguntó si el gato tenía nombre.
Samuel levantó la vista sobresaltado, y cuando vio a las 3 niñas mirándolo con los mismos ojos grandes y marrones, apenas pudo responder. Ashley observó el momento desde la distancia, con la respiración entrecortada al verlo naturalmente que se agruparon a su alrededor. Él habló suavemente, agachado a su altura, preguntándoles sus nombres, aunque ya los sabía. Se rieron cuando él pronunció mal el nombre de Avery a propósito, y Emma, generalmente la tímida, deslizó su mano en la de él sin darse cuenta. Después de unos minutos, Ashley las llamó de vuelta, lista para terminar el encuentro, pero las niñas protestaron. ¿Podemos volver a ver al hombre del gato?, preguntó Ellie más tarde, y Ashley simplemente asintió, sin saber cómo explicar el dolor en su pecho. A partir de entonces, las niñas lo vieron más. Visitas cortas en el parque, juegos espontáneos de la mancha, ayuda con proyectos de arte durante la hora del cuento en la biblioteca. Samuel nunca presionó, nunca se refirió a sí mismo como su padre, ni trató de reemplazar a nadie. En cambio, les hacía preguntas sobre sus intereses, las dejaba contarle largas y enrevesadas historias sobre criaturas imaginarias y memorizaba cada detalle que le ofrecían. Las hacía sentir importantes, vistas. Ashley observaba desde la barrera, su escepticismo suavizándose con cada semana que pasaba. Un día encontró a las niñas dibujando en la mesa de la cocina. 3 versiones de la misma escena. Ellas tomadas de la mano de un hombre alto con traje y cabello castaño oscuro. Lo habían etiquetado como nuestro amigo Sam. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Ashley se encontró caminando hacia su apartamento. No lo había planeado, no había ensayado qué decir, pero cuando él abrió la puerta, vio que no estaba sorprendido. Se hizo a un lado y la dejó entrar. El espacio era simple, apenas amueblado, pero limpio. Estaba muy lejos de la opulencia en la que solía envolverse. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa junto a la ventana, y durante mucho tiempo, ninguno habló. Finalmente, Ashley dijo, «¿Les gustas? Lo veo. Y no quiero seguir fingiendo que no existes en sus vidas, pero esto no borra el pasado». Samuel asintió. «No lo espero. Solo quiero ser parte del presente, y si tengo suerte, quizás del futuro». Ella lo estudió, tratando de encontrar los viejos patrones: arrogancia, defensiva, control. Pero se habían ido. Lo que quedaba era algo que no había visto antes: humildad, arrepentimiento. Un hombre tratando de mejorar, no para mostrar, sino porque había aprendido lo que costaba fallarle a las personas que más importaban. No pidió quedarse a pasar la noche. No se acercó ni le tomó la mano. Simplemente dijo, «Gracias por dejarme cerca de ellas. Eso es más de lo que merezco». Ashley se fue poco después, con la mente revuelta en pensamientos. Pero algo había cambiado, no en grandes gestos o perdón repentino, sino en la tranquila comprensión de que la curación ya estaba sucediendo. Un momento a la vez. Al día siguiente, le dio un pequeño cuaderno lleno de notas sobre las niñas. Comidas favoritas, alergias, rutinas, miedos y canciones para dormir. Era una guía, un puente entre la vida que ella había construido y la que él esperaba unirse. Y cuando él lo tomó en sus manos, algo en ambos finalmente se relajó. Ya no se trataba de lo que se había perdido. Se trataba de lo que aún podía salvarse. El verano se adentró en el pueblo con largas y doradas tardes y suaves brisas oceánicas que hacían susurrar a los árboles y brillar las aceras bajo la luz moribunda.
Para Ashley, marcaba 3 años desde que su mundo se había dividido en dos. Pero a diferencia de los veranos pasados, que había pasado sobreviviendo, este se sentía diferente. Había un nuevo ritmo en sus días, un cambio sutil en el aire. Las niñas ahora reían más fuerte, su alegría más profunda, más arraigada. Habían comenzado a incluir a Samuel en sus vidas diarias, sin necesidad de que Ashley lo orquestara. Lo llamaban Sam, con afecto casual, sin saber aún cuál era su lugar completo en su historia, pero sintiendo intuitivamente que pertenecía a algún lugar cercano. Ashley observaba desde un rincón tranquilo de su corazón. Notó cómo Samuel había memorizado qué niña necesitaba una manta extra cuando dormía la siesta, a quién no le gustaba la mantequilla de cacahuete, y quién siempre quería sentarse en el medio durante las noches de cine. No se perdía las pequeñas cosas, no fingía saber más de lo que sabía, y lo más importante de todo, nunca actuó como si todo se le debiera. Cada gesto, cada momento de conexión, lo trataba como algo precioso y prestado, sabiendo muy bien que la confianza, una vez rota, necesitaba más que promesas para restaurarse. Una noche, después de que las niñas se hubieran quedado dormidas durante una acampada en el patio trasero y Ashley estuviera doblando mantas bajo la luz del porche, Samuel apareció en la puerta. Llevaba un sobre sencillo en la mano, sin sellar. Cuando se lo entregó, no dijo nada, solo que debía leerlo cuando estuviera lista. No se demoró, solo asintió. Se dio la vuelta y volvió por el camino con su habitual presencia tranquila. Ashley se quedó allí por mucho tiempo, la carta descansando en su palma, como si contuviera algo más pesado que el papel. Dentro, la carta estaba escrita con su letra, cuidadosa y firme. Claramente la había reescrito varias veces, algunas líneas tachadas, algunas reescritas en los márgenes. No era larga, pero no necesitaba serlo. Ashley, sé que ninguna palabra puede deshacer lo que te dije la noche que te perdí. Lo he reproducido 1000 veces y en cada versión desearía haber escuchado en lugar de reaccionar. Tuve miedo, no de ti, sino de lo que me hiciste sentir. Vulnerable, real, vista. Te alejé porque no sabía cómo confiar en algo que no estuviera construido sobre la lógica y el control. Ahora veo lo ciego que estaba. Me diste algo que no merecía, la oportunidad de ser padre, y lo hiciste sin pedir nada a cambio. No sé si alguna vez seré digno de eso, pero quiero ser el tipo de hombre que lo intenta cada día. No por ti, ni siquiera por el perdón, sino por ellas, por Ellie, Emma y Avery, por la familia que pude haber perdido para siempre. Si algún día encuentras en tu corazón dejarme ser más que Sam, estaré aquí, sin condiciones, sin expectativas, solo esperanza. Ashley lo leyó 2 veces, luego una tercera. La emoción que surgió en ella no fue ira o tristeza, sino una tranquila ola de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque todo había sido reconocido. El daño, el arrepentimiento, el crecimiento. Había esperado tanto tiempo a que él entendiera, y ahora que finalmente lo hacía, no estaba segura de lo que vendría después. No respondió de inmediato. Dejó la carta en su mesita de noche durante días, a veces volviéndola a leer temprano por la mañana, cuando las niñas aún dormían. Durante esos días, prestó mucha atención a la forma en que Samuel se arrodillaba junto a Avery para atarle los zapatos, a la forma en que se agachaba durante sus fiestas de té
y escuchaba historias largas y sin sentido, como si fueran sagradas. A la forma en que siempre preguntaba antes de intervenir, siempre le daba espacio para decir que no. Pero ella no lo hizo. Una noche de viernes, Ashley lo invitó a cenar. Sin razón, sin excusa, solo ellos en el hogar que ella había construido sin él. Lo vio quitarse la chaqueta y ayudar a poner la mesa. Vio a las niñas arrastrarlo a su rutina vespertina, como si siempre hubiera estado allí. Y mientras se sentaban a comer espagueti con demasiado queso parmesano y jugo en vasos disparejos, Ashley lo miró a los ojos y le dedicó una sonrisa tranquila, no amplia, no dramática, solo firme. Y en ese momento, algo cambió. No era perdón, no del todo, pero era el comienzo de algo nuevo, algo ganado, algo que él había esperado años para tener y no se había atrevido a pedir. Fue la primera vez en 3 años que Samuel Harper no se sintió como un extraño en su propia historia. El otoño se instaló en el pueblo con hojas doradas y aire más fresco, y con él llegó el 4º cumpleaños de las niñas. Ashley había planeado algo pequeño, solo un picnic en el parque local con algunos amigos y vecinos, algo simple y alegre como todos sus otros cumpleaños. Pero este año, las niñas habían crecido y estaban más conscientes, y tenían sus propias ideas. Querían globos, juegos, decoraciones, cupcakes con glaseado de 3 colores, y sobre todo, querían que Sam estuviera allí. Preguntaron al unísono, como solían hacer cuando algo importaba, y Ashley solo sonrió y dijo que sí, aunque su corazón aleteaba un poco más rápido con cada día que pasaba. Ella no lo había llamado para pedir ayuda. No lo necesitaba. Samuel apareció 3 días antes de la fiesta, con un golpe suave en la puerta y un coche lleno de decoraciones, invitaciones hechas a mano que él mismo había impreso, y vestidos a juego que había encontrado para las niñas, que ellas insistirían en usar todos los fines de semana a partir de entonces. No preguntó si necesitaba algo. Simplemente actuó como alguien que entendía la importancia de presentarse, no solo una vez, sino siempre. Ashley no lo apartó esta vez. Lo dejó colgar farolillos de papel por el patio trasero y guirnaldas de los árboles. Lo dejó tomar la iniciativa en la organización de juegos de fiesta tontos. Incluso lo dejó recoger el pastel, confiando por primera vez en años en que no desaparecería. El día de la fiesta llegó con cielos despejados y una brisa fresca. Los invitados llegaban de la panadería y la biblioteca, de la guardería y del mercado de la esquina. Hubo risas y música, del tipo que perdura mucho después de que el sonido se desvanece. Las niñas resplandecían con sus vestidos a juego, sus rizos rebotando mientras corrían por el césped, sus risitas resonando mientras Samuel las hacía girar como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Les había traído a cada una un pequeño regalo, nada extravagante, solo libros de cuentos hechos a mano, con sus nombres y dibujos que había encargado a un artista local, basados en las aventuras que a menudo le contaban. Los guardaron como tesoros. Ashley observó todo desde la sombra de un viejo roble, su corazón hinchándose y doliendo a la vez. No era solo la imagen de Samuel con las niñas, o lo naturalmente que lo amaban, o incluso cómo parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Era la forma en que él la miraba desde el otro lado del jardín, no con anhelo o disculpa, sino con algo más poderoso: respeto. No había presión en sus ojos, solo esperanza.
del tipo tranquilo que espera sin exigir. Ella aún no le había dicho cuánto había cambiado dentro de ella. No había encontrado el momento adecuado. Pero la verdad era que ya lo había perdonado de la única manera que importaba, permitiéndole ser parte de la vida que habían construido, no como un visitante, sino como alguien que pertenecía. Mientras el sol se ponía y los últimos invitados comenzaban a irse, las niñas se acurrucaron en una manta con Samuel, escuchándolo leer una de las historias que había escrito. Sus cabezas descansaban sobre sus hombros, sus dedos jugaban con los botones de su camisa, sus ojos pesados con el tipo de sueño que solo viene después de un día perfecto. Ashley se acercó y se sentó a su lado, sus brazos casi tocándose. Él la miró y sonrió, cansado pero lleno, y ella le devolvió la sonrisa sin dudar. «He estado pensando», dijo suavemente, casi más para sí misma que para él, «en lo que las niñas recordarán, en lo que yo recordaré». Él asintió lentamente. «Espero que sean las partes buenas». «Lo son», dijo ella, «lo serán». Hubo un largo silencio entre ellos, no pesado sino reconfortante, como una respiración compartida. Y luego añadió, «Puedes quedarte esta noche, si quieres». Él no respondió de inmediato, no se movió repentinamente, ni dejó que las emociones se desbordaran. Solo la miró como si hubiera estado esperando esa frase durante años, y no quisiera hacer nada para romper el momento. Cuando finalmente habló, su voz era firme. «Sí quiero, pero solo si es lo que tú también quieres». Ella asintió. Esa noche, después de que las niñas fueron llevadas a la cama, después de que la cocina fue limpiada y el pastel sobrante guardado en la nevera, Samuel no regresó a su apartamento. Se quedó, no solo en la casa, sino en el espacio tranquilo que Ashley le había mantenido oculto durante tanto tiempo. Se quedó en la sala de estar sentado en el sofá junto a ella, mientras la noche se colaba a su alrededor, mientras sonaba música suave y las velas parpadeaban. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Por la mañana, las niñas se despertaron y lo encontraron todavía allí, tomando café con su madre, como si siempre hubiera sido parte de la mañana. Y en ese momento, Ashley supo que algo importante había sucedido. No ruidoso, no dramático, pero real. El perdón se había convertido en algo más profundo, una elección, un segundo comienzo. No había llegado fácilmente, no había llegado rápido, pero había llegado honestamente a través del tiempo, el esfuerzo, los errores y la tranquila reconstrucción de un vínculo roto. No eran las mismas personas que habían sido, pero juntos se habían convertido en algo más fuerte, algo completo, una familia. El final de la historia se siente ganado, no porque todo salga a la perfección, sino porque honra el difícil y a menudo doloroso viaje que ambos personajes tuvieron que emprender para llegar allí. El perdón no llega fácilmente, especialmente cuando la confianza se ha roto y se han perdido años. Lo que hace que esta conclusión sea satisfactoria es que no se basa en grandes gestos románticos o una redención apresurada. En cambio, se construye sobre pequeños actos de coherencia, humildad y coraje emocional. Samuel no interviene para rescatar a nadie, sino que aprende a aparecer, escuchar y crecer. Ashley no olvida el pasado, sino que recuerda, procesa y elige abrir su corazón de nuevo, sin perder su fuerza. Los niños tampoco son solo personajes de fondo, son el puente, el espejo y la razón por la que ambos padres evolucionan. Es un final esperanzador,
pero no irreal. Eso es lo que le da peso. La historia impacta no con escándalo, sino con sinceridad. Nos recuerda que a veces el mayor giro de la trama no es la venganza o la revelación, es la curación. Y la curación, cuando se gana, es el tipo de final más poderoso que existe.